Ok, buenos días, buenas tardes o buenas noches, licenciados. Soy el alumno Juan Carlos García López y mis compañeros. Gloridel Noemí Andrade Escobar. Amílcar Antonio Cortés Hernández. Ok, en el presente video abordaremos el tema de la dolarización en El Salvador y para ello lo hemos estructurado de la siguiente manera. Primero, se expondrá el origen del dólar como moneda norteamericana, después los antecedentes de la dolarización salvadoreña para luego pasar al tema de la dolarización propiamente dicha, haciendo un breve análisis de esta, sus efectos, tanto positivos como negativos, y por último, una breve reseña de los países latinoamericanos que ya adoptaron el dólar, ya sea de forma oficial o no oficial. Bueno, doy el espacio al compañero Amílcar Cortés. Gracias. Vamos a iniciar diciendo que la dolarización es en definición aquel proceso por el cual un país decide tomar en adopción el dólar estadounidense como moneda para su uso de transiciones monetarias. En El Salvador, antes de utilizar el dólar como moneda, pues se tenía lo que era el cacao, era usado como moneda, luego el macaco y después el real salvadoreño. Estas eran monedas de oro con la letra R grabada y los escudos, monedas de plata con una E grabada. Seguidamente, pues surgió lo que es el colón. Era una moneda de El Salvador desde 1892 y en el 2001 fue sustituida progresivamente por el dólar estadounidense. El colón fue emitido allá lo que es en el año de 1934 por el Banco Central de Reserva de El Salvador, organismo gubernamental encargado de la política monetaria del país. El 1 de octubre de 1892, el gobierno del presidente Carlos Ezeta decidió que el peso salvadoreño se denominara Colón, homenaje a Cristóbal Colón. El 19 de junio de 1934 se creó el Banco Central de Reserva como único organismo autorizado para emitir moneda en la nación. El 1 de enero del 2001 entró en vigencia la Ley de Integración Monetaria bajo el gobierno del presidente Francisco Flores, que autorizaba libre circulación del dólar estadounidense en el país, con un tipo de cambio de fijo ya establecido de 8.75 colones. El origen de la palabra dólar tiene una historia muy curiosa y viajera. Todo al parecer empezó en un lugar llamado Bohemia, que ahora es parte de la República Checa, donde había unas minas de plata muy ricas. Allí se acuñaron unas monedas grandes y pesadas que se llamaron taleros. Estas monedas se hicieron tan famosas que se extendieron por toda Europa y más allá. Su origen del símbolo de dólar. Una de las teorías más populares es el signo de dólar proviene de las iniciales de los Estados Unidos. Superponemos la letra mayúscula U sobre una S y eliminamos la parte de abajo de la U, terminamos teniendo una S. Son dos líneas verticales. Esta teoría fue refrendada por la filosofía estadounidense. La historia del dólar estadounidense se remonta allá a lo que es en los años de 1690, antes del nacimiento del país, cuando la región no era más que un conjunto de colonia europea. El primer atisbo de dólar que se conoce pertenece a una colonia de Massachusetts, que comenzó a usar billetes de papel para financiar expediciones militares. Así, tras la introducción del papel moneda en Massachusetts, el resto de colonias adoptó esta técnica de intercambio. De todos modos, los británicos impusieron diversas restricciones a las monedas de papel. Cuando comenzaron a popularizarse, decidieron ilegalizarlas. En 1775, cuando los colones se preparaban para ir a la guerra contra británicos, se introdujo la moneda continental con el objetivo de unificar las transacciones. Sin embargo, esta moneda no duró mucho, ya que no habían suficiente respaldo financiero y los billetes podían ser falsificados fácilmente.
Más adelante, el recién creado Congreso de Estados Unidos instituyó el primer Banco Nacional en Filadelfia, el Banco de América del Norte, con el fin de ayudar con las finanzas gubernamentales. En el 2001, El Salvador adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial, con el cual renunció a aplicar una política monetaria o cambiaría independientemente y vinculó su economía de manera más estrecha a las políticas de Estados Unidos. Esta transición tuvo lugar en un contexto de estabilidad económica y diferencia de lo ocurrido en otras economías dolarizadas. La decisión de El Salvador de dolarizar su economía redujo las tasas de interés y generó ahorros sustanciales, tanto para el sector público como para el sector privado. Asimismo, el alto grado de integración con Estados Unidos a través del comercio exterior, la remesa y los fluidos financieros ha significado que la política monetaria estadounidense ha ayudado a estabilizar la inflación y el crecimiento del producto en El Salvador. Países similares con una política monetaria independiente no han logrado un mayor grado de estabilización. Por lo tanto, consideramos que la dolarización ha generado sustanciales beneficios para nuestro país, El Salvador. Esta es mi aportación como equipo. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, como antecedentes de la dolarización salvadoreña, tenemos que el uso de diferentes formas de moneda en El Salvador tiene un largo historial, como ya mencionaba el compañero, ¿verdad? Desde el cacao en la época prehispánica hasta la introducción de monedas coloniales por los españoles y finalmente la emisión del colón en 1934 tras la creación del Banco Central de Reserva. Durante el periodo de 1991 al 2000, El Salvador adoptó una política monetaria que, aunque logró mantener cierta estabilidad cambiaria y una inflación controlada, fue catalogado por algunos analistas como poco responsable. Esto debido a que en esta década se adoptó un tipo de cambio casi fijo, anclando el valor del colón salvadoreño al dólar estadounidense. Si bien esto ayudó a controlar la inflación y brindó confianza a los inversionistas, también creó una dependencia en nuestra economía de la estabilidad o la inestabilidad del dólar. Es decir, la economía salvadoreña se volvió vulnerable a las fluctuaciones internacionales del dólar y a las políticas monetarias de los Estados Unidos, sobre las cuales El Salvador obviamente no tenía ningún tipo de control. Entonces, eh, la fijación casi estable del tipo de cambio y la apertura del mercado de capitales contribuyeron a una aparente estabilidad, pero sembraron las semillas de problemas futuros como la pérdida de la competitividad en mercados internacionales, ya que los productos salvadoreños se volvieron más caros en comparación con los de otros países, lo que afectó negativamente las exportaciones, impactó la industria local y fomentó una mayor dependencia en las importaciones, agravando los problemas de desigualdad y desempleo, ya que no lograba generar un crecimiento inclusivo ni mejorar significativamente las condiciones de vida para la mayoría de la población. Consideramos que lo anterior dicho propició el camino a la dolarización salvadoreña. Ok, pero ¿qué es eso de la dolarización? Pues la dolarización es el proceso mediante el cual un país adopta el dólar estadounidense como su moneda de curso legal, reemplazando la moneda nacional en todas sus funciones, como reserva de valor, unidad de cuenta o medio de pago, etcétera. En El Salvador, la dolarización se oficializó el 1 de enero del 2001 bajo la administración del entonces presidente Francisco Flores y con el respaldo de la Asamblea Legislativa, mediante la Ley de Integración Monetaria que fijó el tipo de cambio en 8.75 colones por un dólar. Ok, la adopción de la dolarización buscaba alinearse con las recomendaciones del Consejo de Washington. Este Consejo de Washington era un conjunto de directrices formulados a finales de los años 80 y principios de los 90 para los países que voluntariamente dolarizaran sus economías y estaban orientadas, entre comillas,
¿verdad?, a promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento en países en desarrollo. Estas recomendaciones incluían requisitos a los que los países debían someterse, ¿va?, como la apertura total del sistema financiero a los bancos extranjeros, también el cese de la emisión de moneda nacional, y debían otorgar el estado de moneda de curso legal directamente a la moneda adoptada, es decir, al dólar de los Estados Unidos. Sin embargo, creo que la dolarización no logró solucionar los problemas estructurales más profundos, la escasa reactivación económica, el crecimiento desproporcionado de las importaciones frente a las exportaciones, que contribuyeron a una mayor precarización del empleo, inseguridad laboral, etcétera. Todo esto ha impedido un desarrollo económico sostenible, es decir, han limitado el crecimiento del aparato productivo nacional. Entonces, a pesar de los supuestos beneficios que iba a traer la dolarización, los problemas sociales de El Salvador no se han solucionado. Hay falta de empleo, siempre hay pobreza y la inseguridad social que se vivió en los años anteriores, aunque no es dependencia directa de la dolarización. Todo esto ha impulsado la migración masiva hacia los Estados Unidos, haciendo de las remesas enviadas por los migrantes fundamentales para mantener a flote la economía, pero no han sido suficientes para equilibrar la cuenta corriente, que sigue mostrando un déficit elevado. Sobre los efectos de la dolarización a la banca, pues la dolarización favoreció a los grandes bancos internacionales que ya operaban en el país, que se beneficiaron con la estabilidad y de su acceso al mercado de capitales en dólares, mientras que las instituciones financieras nacionales más pequeñas enfrentaron desventajas como la competencia desigual, márgenes de ganancia y reducidos y mayores costos de servicio financiero. Y los depositantes que tenían ahorros en colones vieron sus depósitos convertidos en dólares. Si bien esto trajo cierta estabilidad, pero también expuso a los ahorristas a un entorno de tasas de intereses más bajas. Y si estos dependían de los intereses generados por sus ahorros, esto obviamente representó una pérdida en sus ingresos. Entonces tenemos que la dolarización en El Salvador es un fenómeno complejo, con impactos tanto positivos como negativos. Aunque al principio logró una estabilidad económica inicial, ha limitado su autonomía del país en la gestión de su política monetaria y ha exacerbado problemas estructurales. Algunos expertos sugieren que una posible reversión de la dolarización podría ser necesaria, de la política monetaria, y ajustar la economía a las necesidades internas, pero este es otro tema, ¿verdad? Ahora, dejo el espacio a la compañera Gloride. Siguiendo con el tema, ¿verdad? De la dolarización, este, voy a hablar un poco de los países que han adoptado esta moneda. La dolarización en América Latina es un proceso complejo y emblemático, ya que ha sido adoptado por algunos países de la región. Como respuesta a esto, tenemos que la causa es por la inestabilidad económica, especialmente en aquellos países que existe lo que es la inflación o hiperinflación, y también la desvalorización de la moneda, la pérdida de confianza en lo que son las políticas monetarias nacionales. ¿Cuáles fueron las motivaciones que se dieron para que estos países adoptaran la dolarización? Una causa fue la hiperinflación, ya que muchos países de Latinoamérica sufrían episodios de hiperinflación que han erosionado la confianza de la moneda local. Al adoptar el dólar, estadounidenses buscan estabilizar lo que son los precios y recuperar la confianza del público. Otra de las que motivó a adoptar esta moneda es la estabilidad monetaria y fiscal, ya que la dolarización impone una disciplina fiscal más estricta, porque limita la capacidad del gobierno para financiarse mediante las emisiones de moneda, reduciendo así el riesgo de la inflación. Seguidamente se dio por la facilidad del comercio y la inversión que se daba al adoptar esta moneda. El uso del dólar reducía los costos de transacción, esto asociados a las inversiones de la moneda, y
y este proporciona una mayor previsibilidad, ¿verdad?, a las transacciones nacionales e internacionales, trayendo así mejores inversiones extranjeras, ¿verdad?, a los países que adoptaron esta moneda. Otro sería casos de la dolarización en América Latina. Es por ello que vamos a mencionar algunos países que la adoptaron. Entre ellos tenemos a Ecuador, ¿verdad?, que lo adoptó en el 2000. Adoptó lo que es el dólar estadounidense. Esto tras una severa crisis que Ecuador estaba pasando, incluyendo la devaluación del sucre, que es la moneda local de ellos, ¿verdad? Y una grave crisis bancaria que en ese momento estaba viviendo. Y al adoptar esta moneda, fue una medida para restaurar lo que es la estabilidad económica en ese momento. Y tenemos a El Salvador, ¿verdad?, que en el 2001, como los compañeros ya lo mencionaron, adoptó lo que es el dólar. Este fue un esfuerzo que hizo El Salvador a consecuencia, ¿verdad?, de la economía global y para mejorar la estabilidad económica. Se adoptó esta medida orientada a facilitar lo que son las remesas en aquel momento, que son una parte importante, ¿verdad?, en la economía de El Salvador. También tenemos a Panamá, que es uno de los países más que adoptó lo que es el dólar más antiguo, vea, en 1904. Adoptó lo que es el dólar después de la independencia para garantizar la estabilidad económica, igual atraer inversionistas extranjeros, ¿verdad? Dado la importancia de las estrategias que adoptó Panamá, se ha visto una mejora a su economía con la adopción de lo que es esta moneda. Esos serían algunos de los países. Cabe mencionar que la dolarización tiene impactos positivos, como por ejemplo reducir lo que es la inflación. Los países que han adoptado el dólar han logrado controlar lo que es la inflación. Han generado confianza en los sistemas financieros, ¿verdad?, al eliminar el riesgo de devaluaciones y ofrecer un ancla monetaria sólida y han restaurado lo que es la confianza del sistema financiero. Han generado un atractivo para los inversionistas extranjeros. La estabilidad proporcionada por la dolarización ha venido a ayudar a estos países a que sean atractivos para inversionistas que quieran, ¿verdad?, llegar a lo que es al país. Pero también el adoptar esta moneda, así como tiene ventajas, tiene lo que es desventajas y desafíos, ¿verdad?, como la pérdida de control sobre la política monetaria. Los países dolarizados pierden la capacidad de ajustar sus tasas de interés o de evaluar su moneda en respuesta a choques económicos, lo que puede hacer más difícil enfrentar, ¿verdad?, las recesiones o crisis económicas. Tenemos también que una desventaja es la rigidez fiscal. ¿Cómo así? Que la falta de control sobre la emisión de monedas también implica que los gobiernos no pueden recurrir a imprimir lo que es el dinero para financiar déficit, lo que puede ser problemático en el momento de la crisis fiscal. Tenemos lo que es la dependencia económica de Estados Unidos, que es una de las desventajas, como podemos darnos cuenta que dependemos de la moneda de lo que es Estados Unidos. Las economías dolarizadas quedan altamente expuestas a las fluctuantes economías que presenta lo que es este país, también a la política estadounidense, ¿verdad? Tenemos algunas perspectivas futuras a los países que han adoptado lo que es esta moneda. La sostenibilidad económica. La dolarización puede ser sostenible a largo plazo si se acompaña de la política fiscal responsable y si se mantiene la estabilidad política y social. Alternativas. Algunos países podrán considerar la reintroducción de esta moneda, de la moneda local, si las condiciones económicas lo permiten, pero el proceso es complejo, es decir, para regresar lo que es como El Salvador al colón, es un proceso riguroso y complejo que estaría difícil, ¿verdad?, que El Salvador regresara a lo que es el colón, aunque tenemos como moneda siempre, pero todas las transacciones que se hacen siempre con la moneda del dólar, ¿verdad? En conclusión, tenemos que la dolarización no es
eh, no es que una ayuda a lo que es los problemas económicos, pero en ciertos contextos ha proporcionado la estabilidad que las economías locales necesitan desesperadamente cuando están en una crisis como la hiperinflación. Más sin embargo, ¿verdad? Esto ha venido como significativamente a paliar lo que es esta crisis en términos de la economía. Y tenemos también que la clave del éxito a largo plazo al adoptar esta moneda en la capacidad de los gobiernos para implementar políticas fiscales responsables es promover en un ambiente económico estable. Este análisis se proporciona para un panorama general de la dolarización en América Latina, destacando así tanto sus beneficios como sus desafíos. Hasta el momento, ¿verdad? Podemos darnos cuenta que tiene ventajas y desventajas para El Salvador el haber adoptado, porque en cuanto a la inversión de personas extranjeras, se le es más factible quizá que exista lo que es el dólar. Hasta aquí sería mi participación. No sé si los compañeros tienen uh, o dejamos acá el video. Bueno, de mi parte, la participación que hice hasta ahí queda también. Esto sería todo por hoy, licenciado, y ahí le vamos a dejar el link para lo que es el video. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.